Grabar. Bien. Bueno, ahí empecé a grabar y la idea de hoy es charlar un poco el impacto de los residuos inorgánicos en el ambiente. Y puntualmente eh, vamos a charlar sobre el impacto en los seres vivos y en los recursos naturales, en el planeta en general. Entonces me pareció un buen tópico que por ahí no es un tema tan conocido o poco conocido, o si es conocido tal vez no se visibiliza tanto este problema, que son las islas de basura. Que fueron, algunas fueron descubiertas, algunas fueron descubiertas en el 88, en 1988, la primera isla de basura fue descubierta en 1988, pero otras han sido descubiertas más recientemente, en el año, en el año 2008, 2009. Eh, Ahora voy a compartir pantalla para que de qué estoy hablando cuando hablo de isla de basura. Bueno, acá este gráfico lo que muestra es, dentro del planeta, en dónde se encuentran las islas de basura. Todo lo que está así como circular, ahí hay islas de basura. Como podemos ver, por ejemplo, algunas islas de basura, la mayor isla de basura se encuentra ahí donde dice el giro del Pacífico. Decimos que es la mayor porque es donde se concentra más cantidad de residuos. Para que se den una idea, cuando hablamos de islas de basura, realmente estamos hablando de islas gigantescas. Eh, por ejemplo, la isla más grande de basura tiene la dimensión de 10 veces Uruguay. O sea, la dimensión de Uruguay ampliado 10 veces, eso es lo que, lo que, lo que ocupa la isla de basura más grande. Pero después hay otras que son más chicas que esta que le mencioné, que ocupa 10 veces Uruguay, pero también tiene dimensiones de países. Bueno, ¿y de qué están compuestas estas islas de basura? O sea, ¿qué hay ahí? Bueno, hay plásticos. Acá les voy a mostrar otras fotos. Por ejemplo, hay muchos desechos, sobre todo plásticos. Plásticos, bueno, botellas, plástico de juguetes, bueno, distintos residuos plásticos que se acumulan y que forman estas islas que que tienen una dimensión gigantesca. Y hace muy poco, por lo menos hace una década y media atrás, hace 15 años, se empezaron a estudiar estos residuos, o sea, de dónde se originan, de dónde son, de dónde provienen estos residuos, y sobre todo se empezó a estudiar por qué se concentran en estos lugares, por qué están ahí gran cantidad de residuos. Bueno, y lo que descubrieron son dos cosas. Bueno, que los residuos se depositan ahí por las olas marinas, o sea, los que hacen en el océano, las olas lo que hacen es juntarlas en estos puntos que les mostré en el mapa anterior. Y el origen de estos residuos, sobre todo hay dos grandes generadores de estos plásticos, que es China, por un lado. Muchos de estos plásticos provienen de China, que eso se puede ver en el envase, y otros plásticos provienen de Estados Unidos. Entonces ahí se empezó a hacer como todo un rastrillaje de esto, de qué sucede con los plásticos que se producen en Estados Unidos, por qué terminan en estas islas. Bueno, entonces está en investigación todo eso, pero lo que se observó es que algunos containers de residuos de Estados Unidos, yo no sé si conocen la gestión de residuos de Estados Unidos, pero Estados Unidos gestiona sus residuos con rellenos sanitarios, es decir, enterrándolos en la tierra, pero o sea, como son tantos los residuos que allí se producen y no hay tantas tierras, no todos los residuos se depositan en rellenos, sino que otros residuos los meten en container y los mandan a otros países, por ejemplo, a países de África y a la India, que les pagan a estos países para que reciban estos residuos. Pero ¿qué pasa? Y acá es
acá está lo problemático. Bueno, igual enviar residuos a países africanos o de la India también es un grave problema, y claramente estos países los reciben porque reciben algunos dólares por eso, aunque súper contaminan sus tierras y bueno, todos los problemas que luego vamos a dedicar unos minutos a eso. Pero lo que ocurre es que estos containers con residuos, algunos se pierden en el camino y justamente terminan quedando en estas islas de basura. Así que bueno, las islas de basura son un gran problema por esto, porque se concentran en distintos lugares, y esto claramente tiene un impacto muy fuerte en el planeta, porque todo esto contamina el agua, pero también recordemos que en el agua viven seres vivos justamente. Y acá seleccioné algunas imágenes de algunos animales eh, que justamente mueren por estos residuos. Tal vez no de las islas de basura propiamente dichas, porque las islas de basura están como muy alejadas de las costas, y estos animales son más de costa que del medio del océano, pero también podemos ver que hay residuos en nuestras costas, sin ir más lejos, por ejemplo en las costas de Vicente López. Justamente, ahora yo no sé porque van entrando los participantes, pero tenemos una compañera que pertenece a una organización que una vez colaboramos de recicladores, que fuimos juntando plásticos de las costas de Vicente López, que hay una cantidad de plásticos increíble. Y acá lo que muestra la imagen, lo que quería mostrar en esta imagen, es cómo los animales comen esos plásticos y nada, mueren. O sea, mueren, se contaminan. eh, Adentro de los animales, cuando se hacen estudios, se ven que están llenos de residuos, sobre todo de plástico. Eh, entonces ahí tenemos un efecto directo de cómo los residuos impactan en los animales, pero también impactan en nuestro territorio. Esta es una foto que la saqué yo, que la saqué hace un poquito más de un año. Este es un arroyo que cruza a José Lon Suárez, es un arroyo del río Reconquista, que cruza a José Lon Suárez, y esto particularmente es Carcova, que es un barrio vecino de nosotros. Está muy cerca de la estación de José Lon Suárez. Esta foto la saqué hace un poco más de un año, pero estuve esta semana de nuevo y no mejoró la situación, por el contrario, hay más cantidad de residuos. Creo que después creo que puse otra foto de la actualidad. Y esto es nuestro territorio, esto es acá, es San Martín, es José Lon Suárez, y podemos ver cómo ahí los residuos también están en las aguas. Las personas, no sé si ustedes pueden observar, pero al costadito hay casas, y esto es un impacto directo. Un impacto directo en el sentido que, así como les mostré la foto de los animales que comen estos plásticos, eh, los humanos, si bien no comemos estos plásticos de forma directa, es decir, de forma consciente de que estamos comiendo, sí en nuestro organismo ingresan plásticos. Eh, no solamente en las personas que viven acá cerca, sino que todos los que vivimos en las ciudades, sobre todo, estamos inhalando microplásticos, plásticos muy, muy pequeños, porque estos residuos que vemos acá luego se van degradando con el tiempo, o sea, se van haciendo cada vez partículas más pequeñas. Y eso vuela en el aire y nosotros los respiramos, y esos plásticos se introducen dentro de nuestro organismo. Acá tenemos otra foto, que también acá hay residuos. Este es el relleno sanitario de la SEAMSE. Y también acá vemos una gran cantidad de residuos, y en este caso, personas que seguramente serán vecinos de nosotros, que van allí a recuperar de los residuos cosas para la venta o para el consumo propio. Y acá es donde lo que yo comentaba de los microplásticos, estos plásticos que se van degradando con el tiempo, estos plásticos que nosotros tiramos, que todos, en general todos producimos residuos, depende mucho las familias, pero más o menos entre medio kilo y 1 kilo de residuos todos nosotros producimos.
estos residuos terminan ya sea o en los basurales, o ya sea en el océano o en los ríos, bueno, terminan en el ambiente, y estos residuos, a medida que se van degradando, se van haciendo cada vez más pequeños y terminan en el aire. Ese aire que luego nosotros respiramos. Y lo que marcan algunos estudios, si ustedes buscan en internet para profundizar en el tema, porque estos son estudios como muy serios y muy profundos y muy detallados, si ustedes buscan en internet microplásticos en los tejidos humanos, van a encontrar muchos estudios que se hicieron últimamente, en donde se observaron que dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros tejidos, hay microplásticos. No como en los animales, pero bueno, muy similar. O sea, nosotros vemos estos animales y pensamos, bueno, son animales, no saben que no son alimentos, sino que son plásticos, y nosotros pensaríamos que no tendríamos plásticos en nuestro interior. Sin embargo, sí tenemos plástico en nuestro interior por estos microplásticos, y sí nos hacen daño. Nos hacen daño, sobre todo los residuos a nuestro cuerpo hacen daño en 3 partes fundamentales, aunque dañan en general, pero hay 3 cuestiones que son las cosas más directas y lo que más dañan. Por un lado, el sistema respiratorio. El sistema respiratorio se ve muy afectado por los residuos, porque justamente en los pulmones es donde se concentran ahí muchas de estas partículas y afectan principalmente a los pulmones. Otro de los lugares, otra de los órganos que afectan es el estómago, que allí también, eh, que allí también tiene sus consecuencias. Hay muchas enfermedades gastrointestinales que es consecuencia de estas micropartículas de plásticos y de aire contaminado. Y otro de los órganos que se afecta mucho con los residuos es la piel. La piel es también otro de los órganos que se afecta mucho con los residuos porque, porque lo erosiona, lo perjudica. Ahí alguien a ver que lo voy a mutear. Ahí va. Así que ahí podemos ver cómo perjudica a los humanos. Y claramente, otra de las formas en que los residuos impactan en los seres vivos es también impacta en las plantas, en los vegetales, en todo el sector, o sea, en todo el sector vegetal, porque justamente estas micropartículas quedan en las tierras, y bueno, como sabemos, de la tierra salen los árboles, las plantas, los frutos, los cultivos que luego nosotros comemos. Entonces ahí también hay es muy perjudicial para el planeta los residuos. Y con eso, o sea, el impacto que tienen los residuos como en el sector vegetal, es por eso que una de las recomendaciones o una de las salidas que podemos pensar bueno, ¿qué pasa si nosotros no queremos ingerir residuos cuando comemos las frutas, las verduras? Bueno, es ahí donde todo lo que es la producción agroecológica es lo recomendable, ¿sí? Por ahí alguna vez habrán escuchado la cuestión agroecológica, la cuestión orgánica, que tienen ahí unas pequeñas diferencias, pero que tanto lo agroecológico eh, como lo orgánico, en ambas cosas son productos cuidados, son cultivos cuidados de fertilizantes, pero también los cuidan de esto de los residuos, del impacto de los residuos en la tierra. Esto lo comenta así como nota al pie, lo de los cultivos orgánicos y los cultivos agroecológicos, porque muchas veces se habla de la agroecología, de la agricultura, perdón, de la agroecología y de los productos orgánicos, y por ahí no sabemos bien a qué se refiere con eso. Bueno, justamente estos productos son aquellos que son bien cuidados para no estar
contaminados con fertilizantes. Bueno, eso creo que acá alguien puso algo. Buenas tardes a todos, se calcula el equivalente. Sí, exacto, muy buen dato, Carolina. Recién yo comentaba que, acá, que en el organismo, en los tejidos, se encuentran partículas de plásticos. Y bueno, entonces a partir de ahí se empezó a investigar de qué cantidad de plástico ingresa en nuestro organismo y el dato es alarmante. Es alarmante y, bueno, es alarmante. La cantidad de plástico que ingresa a nuestro organismo es 5 gramos por semana, que para que se den una idea, 5 gramos de plástico es lo que pesa, por ejemplo, un vasito descartable de plástico. Bueno, eso más o menos pesa 5 gramos. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, débito, una SUBE, pesa más o menos 5 gramos. Bueno, esa cantidad de plástico es la que ingresa a nuestro organismo por semana. Esto varía mucho, puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Siempre los promedios lo que hace es justamente juntar algunos que por ahí es más, otros menos. El 5 gramos es el promedio, algunos más, otros menos. Eso depende si vivimos en grandes ciudades o en lugares más rurales. Claramente quienes viven en lugares más rurales, más en el campo, más en la naturaleza, no en tanta contaminación, seguramente sea menos la cantidad de plástico que se incorpora en su organismo por semana, pero aquellos que vivimos tan cerca de un basural como somos los que vivimos en San Martín, quienes vivimos muy cerca de un polo contaminante, allí es más la cantidad de plástico que ingresa en nuestro organismo. Bueno, ¿cuál es la salida de todo esto? Porque uno podría pensar, bueno, hay plástico en el aire, hay plástico en el agua, hay plástico en los alimentos que comemos. ¿Qué hacemos? Bueno, por eso creo, acá voy a tener, por eso creo que es tan importante la separación en origen, el reciclaje, no solamente eso, sino también las 3 R's en su conjunto. Porque hablar, si bien, bueno, esta charla se enmarca en una charla de recicladores, de una cooperativa que trabajamos para reciclar los residuos, pero así todo no hay que olvidar que el reciclaje debe ser el último eslabón, o sea, debe ser cuando ya no se puede, o sea, no se puede hacer otra cosa con aquel residuo. Ahí sí, lo mejor que se puede hacer es reciclar, pero antes de eso hay otras 2 cosas que hay que hacer, o muchas otras cosas que hay que hacer. En primer lugar, tratar de reducir al mínimo la cantidad de residuos que nosotros producimos. Esa es una de las R's. Muchos hablan de las 3 R's o de las 5 R's, o cada vez hay más R's, pero lo primero que hay que buscar o a dónde hay que apuntar es en reducir la cantidad de residuos que producimos. Que eso en parte nos compete a nosotros como consumidores, que nosotros vamos y compramos algo y que a veces nos quieren dar bolsitas, o a veces venimos de una cultura, de unos años en donde el marketing está muy fuerte y a veces compramos cosas por el envoltorio, el packaging, el famoso packaging. Bueno, hay que tratar de evitar y justamente romper con esa cultura del consumo del packaging, de envolver todo. Yo comento siempre un caso de cómo el packaging se hizo tan fuerte que 5 gramos de té viene, por un lado, en un saquito, el saquito viene en un sobre, el sobre viene en una caja, esa caja está envuelta en un nylon, bueno, y ni que hablar que a su vez eso viene en otro pack, así, por 5 gramos de té hay una gran cantidad de envoltorio. Y así lo podemos llevar a cualquier cosa que nosotros compremos, vemos que está muchas veces muy envuelto. Bueno, gran parte de esos residuos luego no termina en una planta de reciclaje. Muchos de esos residuos termina en la tierra, en el agua, y eso ocurre por muchas cosas. Primero, porque en muchas casas no está el hábito de separar los residuos. Entonces ahí ocurre bueno, primero porque se producen muchos residuos. Ahí hay
una cuestión de los generadores de residuos que generan packaging, y no solamente generan packaging, sino que generan un packaging que no es fácilmente reciclable, que ahí es otro problema, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos toda una problemática que es la generación de pack y la generación de un pack difícilmente reciclable. Otra de las situaciones es nosotros en nuestras casas, en muchas casas no está el hábito de separar los residuos. Entonces ahí tenemos otro problema, porque cuando los residuos se mezclan, los reciclables y los no reciclables y los orgánicos, ahí tenemos alguna dificultad porque esos residuos manchados difícilmente puedan reciclarse. Y la otra situación es que aunque nosotros separemos nuestros residuos, muchas veces es difícil encontrar un punto verde en donde llevarlo. En algunas provincias, en algunas municipalidades, en algunas localidades, no está tan fácil el cesto verde o el punto verde o el lugar en donde llevarlo. Y por último, la otra dificultad la tenemos en los recicladores, en las plantas, que a veces nos llegan los residuos separados, tenemos residuos reciclables y tal vez no tenemos las máquinas o las tecnologías para reciclar determinados materiales. Entonces, por eso es tan importante las 3 R, ¿no? Primero tratar de reducir, luego tratar de reutilizar cuando hay un material, un residuo que ya lo tenemos, que ya lo consumimos, ver la reutilización. Y si vemos que no lo podemos reutilizar, ahí sí reciclar. Después, bueno, como les contaba, existen otras Rs, por ejemplo está la de reparar, que es algo que me parece importante eso también, porque últimamente estamos como en la idea de siempre comprar cosas nuevas y se rompe algo, y muchos me dicen, pero bueno, a veces es más fácil comprar algo nuevo que reparar el que ya tenemos. Pero bueno, también hay que pensar no solamente en el valor económico, sino también en el impacto que eso que nosotros producimos, aquel material que no reparamos, eso luego termina justamente en la tierra, impacta muy fuertemente. Entonces el reparar es una de las R también a analizar, a pensar. Otra de las R es rechazar, que eso es cuando nos quieren dar algo, por ejemplo en una bolsita, si podemos evitar la bolsita, rechazar justamente. Bueno, y en este mes del ambiente, justamente la ONU propuso 3 nuevas R, así que ya no sé cuántas R tenemos, pero hay 3 nuevas R, que es rediseñar, es recrear, y es otra R más que, bueno, ahora la voy a chequear, pero todo consta de esto, ¿no? De repensar, bueno, ahí tenemos la otra R, que es repensar nuestros consumos, repensar la forma en que somos responsables o no con los residuos. Eh, Así que me parecía importante esto, traerlo de las 3 Rs. Mayre, pensé que habían levantado la mano, pero no era mi mouse. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algo, algún comentario, algo. ¿Nadie? Comento lo de las 3 Rs, que ahí me había faltado una. Bueno, como todos saben, o no sé si todos saben, pero estamos en el mes del ambiente. Decimos el mes del ambiente porque si bien existe un día, que es el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, durante todo el mes hay fechas significativas relacionadas al ambiente, que es el Día del Árbol, el Día de los Océanos, en fin. Entonces, en el contexto del mes del ambiente, la ONU propuso nuevas 3 Rs, que es reimagina, recrea y restaura, que me parecen 3 Rs importantes a repensar, ¿no? A reflexionar sobre eso, a reflexionar sobre nuestros consumos, sobre la forma en que somos responsables o no de los residuos, de nuestros residuos. Bueno, no sé si tienen algún comentario, algo que quieran agregar.
Caro, me gustaría, si vos querés y podés, porque en un momento, no sé si estabas en ese momento de la charla, pero en un momento de la charla comenté lo de las islas de basura, eh, pero que a veces no hay que irse al medio del Atlántico o al medio del Pacífico para encontrar residuos, sino que en las costas de muy cerca de nosotros, apenas ir a Vicente López para ver la cantidad de residuos que allí se concentran. No sé si querías comentar algo de eso, alguna experiencia tuya, ir recolectando estos plásticos, eh, y comentar un poco también la actividad que hacen Vamos a Hacerlo. Hola, ¿qué tal Edu? ¿Qué tal todos? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Yo soy Carolina de Vamos a Hacerlo Argentina, una ONG que bueno, trabaja justamente con esta problemática y la verdad que como dice Edu, es verdad, no hay que irse muy lejos, claramente para ver la cantidad de residuos que hay, si bien cuando hay crecida en el río vos te acercás a la costa que es la de más fácil acceso, por eso es a la que siempre vamos, que es la de Vicente López o mismo San Isidro, y vas a ver una cantidad de plástico impresionante, depende cómo haya sido la crecida del río. Y lo interesante de todo esto que muchas veces ese es un lugar recreativo y, y lo que vemos que hay gente paseando, tomando mate y quizás a 1 o 2 metros tiene una cantidad de basura impresionante, lo cual la ve quizás de lejos, no la ve o no sabe sobre esta problemática o no sabe las grandes consecuencias que tiene esto en el ambiente y lo ignorante que somos todos, ¿no? Porque yo también formé parte hasta que tomé conciencia de esta problemática. Bueno, lo bueno que una vez que tomás conciencia ya sabes el impacto que esto genera en el ambiente. Perfecto, genial, gracias, Caro. Eh, no sé, Dai, si vos querés comentar algo de tus experiencias ambientales. Hola, ¿cómo están? Sí, lo que te puedo decir es pasa exactamente como vos hablas en los mares, pasa exactamente en los ríos, en el medio del delta. Hay una gran problemática, los isleños siempre están en la lucha y hacen su propia limpieza. En el Tigre hay unas campañas que se hacen de forma mensual, que son los mismos isleños que empiezan a cuidar su propio territorio. ¿Sí? Y a veces pasa con el tema de los paseos de la gente que no toma conciencia y más fácil dejarlo en el suelo que hacer 2 pasos y tirarlo por lo menos en un cesto. O bueno, ahora por suerte hay tachos diferenciados y lugares que es más fácil, ¿no? Para el control también de la separación diferenciada. Pero bueno, en todos lados, haces 2 pasos fuera un poquito de la ciudad y vas a encontrar un montón de problemáticas ambientales, ¿no? Socioambientales más que nada. Pero bueno, en los barrios pasa exactamente lo mismo. Bueno, el Reconquista es un gran punto y un gran dilema de todos, pero, pero sí, bueno, de a poquito creo que van tomando conciencia la gente y, y bueno, RPL, ustedes hacen un montón, tienen mucho impacto, ¿no? En los diferentes barrios, eh, y lo toma bien la gente, porque la gente quiere y le gusta que les explique, ¿sí? Y la gente grande se está enganchando mucho y eso es muy bueno, porque a veces cuesta más, porque ya están criados de una forma, y que la gente grande empiecen a cambiar su estilo de vida o su forma de sus hábitos, está bueno, porque lo más chiquitito ya es algo natural. Entonces se va naturalizando en los chiquititos y eso es algo muy, muy bonito de ver. Así que Perfecto. felicitaciones. Muchas gracias, Dai. Bueno, bueno, para terminar entonces, bueno, recordar esto, estas no sé cuántas R's, como 12 R's, pero sobre todo esto, ¿no? Volver como a las bases estas 3 R's iniciales, que es la de reducir, tratar de, de, de
de generar la menor cantidad de residuos posible, que eso se hace rechazando a veces, reutilizando, utilizando elementos reutilizables. Entonces ahí tenemos como una parte que podemos hacer todo y que podemos promocionar, podemos justamente llevar este mensaje de la reutilización, de no utilizar. Ahí Carolina nos comparte muchas R's. Bueno, y esta cuestión, ¿no? de ser consciente de los impactos de los residuos que tienen en nuestra salud. Y bueno, si no pudimos reducir, no pudimos reutilizar, ahí sí reciclar y buscar un punto verde. Siempre más lejos o más cerca tenemos algún punto verde, a un compañero cartonero, reciclador que pasa por las calles, buscar estas alternativas para justamente que nuestros residuos no terminen en la tierra. Bueno, esto es la charla de hoy. Bueno, como les comentaba a los que vinieron desde el principio, dentro de 15 días, el viernes que viene, no, el otro viernes, que creo que es 25, el viernes 25, vamos a tener una charla sobre los otros tipos de residuos, que son los residuos orgánicos, que son las cáscaras de frutas, de verduras, la yerba, bueno, distintos residuos orgánicos, que vamos a tener la presencia de una maestra huertera que se dedica al compostaje y nos va a comentar cómo hacer una huerta en casa. Así que eso me pareció también, nos pareció desde Recicladores de Plaza Libertador, nos pareció interesante, porque a muchos ya reciclan en su casa, o separan los residuos reciclables, pero no saben qué hacer con los orgánicos. No sabemos qué hacer con los orgánicos. Entonces, Irene nos va a comentar qué hacer con nuestros residuos orgánicos en nuestra casa, tengamos o no tengamos patio. Porque tal vez para quienes tienen patio es un poco más sencillo porque se pone en la tierra con algunos pequeños cuidados, pero para aquellas personas que no tengan patio, también hay posibilidades. Así que bueno, los invitamos al viernes 25 de junio, vamos a publicitarlo, vamos a poner el link, todo va a ser a las 7 de la tarde también, y ahí vamos a tener la visita dije Irene, pero es Inés, de Inés. Vamos a tener la visita de Inés que nos va a comentar esto. Así que bueno, les agradezco un montón la participación, y si le quieren recomendar a alguien esta charla, la semana que viene ya seguramente va a estar en nuestro canal de YouTube, Recicladores de Plaza Libertador. Muchas gracias a todos y a todas. Abrazo.